La verdad es que todo terminó en el preciso instante en que vi ese examen médico. No fue una discusión, ni una pelea, ni una traición descubierta en su celular. Fue un trozo de papel, un resultado clínico, información que contradecía todo lo que decía ser, y juro que una sola línea de ese documento me bastó para entender que el hombre que me juró amor eterno ocultaba algo tan serio, tan sucio y tan peligroso que, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo habría creído. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo ese papel tembloroso entre los dedos, sintiendo cómo el mundo se alejaba a mi alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que parecía anunciar que mi vida estaba a punto de dar un vuelco. No era un examen común, no era rutinario, era un examen que nadie hace por voluntad propia, un examen que solo existe cuando hay sospechas serias, cuando hay riesgo, cuando hay antecedentes, y lo peor, un examen que hizo unos meses antes de conocerme, pero nunca tuvo el valor de contármelo. Antes de continuar, quiero que escribas una frase sencilla pero esencial en los comentarios. Merezco saber la verdad. Escríbela como recordatorio, porque lo que estás a punto de escuchar es duro, inquietante, y te hará pensar en cuántas veces confiamos en alguien simplemente porque queremos creer que estamos a salvo. Ahora que la has escrito, podemos continuar. Lo conocí un día cualquiera, uno de esos que pasan sin incidentes. Y quizás eso es precisamente lo que lo hace aún más aterrador, la calma antes de la tormenta. Apareció con un trato amable, con una tranquilidad que desarmaba cualquier defensa. Era educado, carismático, atento, un hombre que parecía saber exactamente cómo acercarse sin asustar, cómo adaptarse sin parecer forzado, cómo crear intimidad sin invadir el espacio. Era el tipo de presencia que te hace pensar, por fin, he encontrado a alguien diferente, y quizás por eso nunca sospeché nada. Evitaba hablar del pasado, pero yo lo interpretaba como discreción. Cambiaba de tema cuando mencionaba la salud, los exámenes, los hospitales. Pensaba que era solo una incomodidad. Se irritaba cuando le preguntaba por sus relaciones pasadas, pero yo lo consideraba sensibilidad. Hoy lo sé, eran señales. Pequeñas, casi invisibles, pero eran señales. Señales que ignoré porque estaba harta de los fracasos y quería creer que había tenido suerte. La verdad, sin embargo, nunca permanece enterrada mucho tiempo. Siempre encuentra la manera de salir a la superficie, y en mi caso, salió en forma de ese examen. Era un documento doblado, escondido en el fondo de un cajón cerrado con llave. Un cajón que él insistía en mantener alejado de mí, como si guardara su propio corazón. Salió apresuradamente ese día, olvidó la llave en la mesa, y cuando abrí el cajón para guardar algo, encontré el sobre. Si la llave no hubiera estado ahí, jamás habría descubierto nada. Habría permanecido a mi lado durante años, quizá toda la vida, mintiéndome con la misma naturalidad con la que respiraba. Al abrirlo y leerlo, sentí que algo se desmoronaba en mi interior. No había marcas físicas, ninguna agresión, nada evidente, pero sí había antecedentes. Había una evaluación psiquiátrica obligatoria, había referencias a un caso anterior, había términos que me estremecieron, incluso sin entenderlo todo. Y estaba la certeza de que él, el hombre que decía amarme, ya había sido considerado un riesgo para otra persona. Me senté en la cama, con el periódico en la mano, intentando comprender cómo no me había dado cuenta de nada antes. Siempre evitaba a los médicos, siempre evitaba las preguntas, siempre se mantenía alejado de cualquier conversación que pudiera revelar algo. Y yo, engañada por el cariño que demostraba, creía que simplemente era reservado. Pero el amor no es reservado. El amor no es secreto. El amor no es miedo. El amor no se esconde detrás de exámenes como aquel. A partir de ese momento, nada tuvo sentido. Las actitudes que antes consideraba normales adquirieron un nuevo significado. Su rigidez cuando algo salía mal, su excesiva atención a todo, su dificultad para lidiar con pequeñas frustraciones, los momentos en que parecía desconectado, distante, perdido en sus pensamientos y, sobre todo, su reacción cuando le preguntaba algo sobre su pasado.
Pensé en esperar a que volviera para hablar. Pensé en confrontarlo con calma. Pensé en creer que tal vez exageraba. Pero cuando entró por la puerta ese día, ya lo sabía. Nada en mi relación era lo que parecía. Y estaba a punto de descubrir que esa prueba era solo la primera capa de una verdad mucho más profunda. Cuando llegó a casa ese día, todavía tenía la prueba en la mano. Lo notó al instante. No necesitó preguntar qué era. Solo tuvo que mirar el sobre arrugado en mi mano, y por un segundo vi algo en su rostro que nunca antes había visto. Terror. No era conmoción, no era incomodidad, era puro miedo. Miedo de alguien que sabe que acaba de perder el control de su propia historia. No dijo ni una palabra. Simplemente me miró como si el mundo se derrumbara a su alrededor, y tal vez así fuera. No sabía si sentía ira, asco o lástima, pero sabía que necesitaba escuchar la verdad, y él sabía que ya no podía huir. Coloqué la prueba lentamente sobre la mesa, como quien presenta una prueba irrefutable ante el culpable. No tocó el papel, no tuvo el coraje, se quedó allí, respirando como si cada respiración le doliera. Y en ese silencio sofocante, finalmente dije lo que tenía atorado en la garganta. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Cerró los ojos un momento, como si reuniera fuerzas para responder. Pero la voz que emanaba de él no era la del hombre que me abrazaba por las noches. Era una voz extraña y vacía, como si se hubiera vaciado de toda emoción. Porque sabía que el día que vieras esto, te irías. La frase me atravesó como una cuchilla. No la negó. No puso excusas, no intentó manipular la situación, simplemente lo admitió. Pero admitirlo no hizo que la mentira fuera menos grave, la hizo más grande, porque demostrar que siempre supo que yo merecía saberlo, y aún así lo ocultó, era la clase de crueldad silenciosa que duele más que un grito. Volví a preguntar, esta vez con más firmeza, ¿qué significa este examen? ¿Por qué tenías que hacerlo? Apartó la mirada, se acercó a la ventana y cerró la cortina con una fuerza que nunca antes había usado. Su voz era baja, tensa, cargada de algo que no pude identificar en ese momento. No es lo que estás pensando. Me reí. No era una risa humorística, sino la risa de alguien que había llegado al límite de la mentira. Entonces, explícamelo, porque aquí todo parece mucho peor de lo que podría haber imaginado. Respiró hondo y por primera vez su postura flaqueó. Parecía más frágil, más pequeño, como si llevara un peso insoportable. Este examen era obligatorio. No fue mi elección. Mi corazón se aceleró. ¿Exigido por quién? Tardó unos segundos en responder. Por la justicia. Sentí que el suelo desaparecía. No pude hablar por unos instantes. Fue como si su sentencia me hubiera dejado sin aire. Cuando por fin logré decir algo, mi voz salió casi inaudible. ¿Qué hiciste? Se giró hacia mí lentamente, sus ojos llenos de algo que no pude descifrar. Miedo, arrepentimiento, ira, todo mezclado. Nada de lo que dijeron, afirmó, pero su seguridad no me llegó. Todo permaneció demasiado confuso, pero lo hicieron parecer así. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la atmósfera se volvía más pesada. Caminaba de un lado a otro por la habitación inquieto, como un animal atrapado buscando una salida donde no la hay. Estuve involucrado con alguien. Ella me acusó. La frase quedó flotando entre nosotros. ¿Te acusó de qué? Pregunté. Se pasó una mano por la cara, exhausto. De ser alguien que no soy, de ser peligroso. Todo mi cuerpo se congeló. Hablaba con tanta naturalidad, como si hubiera ensayado esa respuesta 1000 veces, como si supiera exactamente cómo sonaría. Pero en el fondo, algo en su expresión contradecía sus palabras. No parecía alguien agraviado. Parecía alguien que arrastraba un pasado que nunca resolvía. ¿Y nunca pensaste en decirme esto? Pregunté. Se acercó lentamente, se detuvo frente a mí y dijo la frase que me revolvió el estómago. Si te lo hubiera dicho, nunca me habrías dejado entrar en tu vida. Era cierto. Dolía admitirlo, pero era cierto. Porque nadie permitiría que un desconocido con antecedentes penales, evaluaciones psiquiátricas obligatorias y una ex que lo denunció entrara en su casa, en su rutina, en su intimidad con tanta facilidad. Así que lo ocultaste a propósito, dije. No discutió. Te amé desde el principio.
dijo, como si eso lo justificara todo. Pero el amor no borra el riesgo. El amor no borra la historia. El amor no borra las mentiras. Me puse de pie e intenté controlarme, aunque tenía el corazón en un puño. Necesito saber qué pasó de verdad. Dudó un momento, lo que solo aumentó mi angustia. Es más complicado de lo que parece, dijo, usando la misma frase que usan los hombres cuando quieren evadir un tema. ¿Complicado? ¿Cómo? Tragó saliva con fuerza, como si estuviera a punto de decir algo que lo cambiaría todo. Dijo que era inestable, que tenía comportamientos peligrosos. Sentí un escalofrío. No lloró, no se disculpó, no se defendió con contundencia. Simplemente lo admitió poco a poco, como quien sabe que no tiene salida. ¿Y lo tuviste?, pregunté. No respondió. Solo bajó la cabeza, y la ausencia de esa respuesta dolió más que cualquier confirmación, porque cuando alguien no dice no, el silencio habla por sí mismo. Fue en ese momento que comprendí que ese examen no era solo un papel olvidado, era un rastro, un pedazo del pasado que intentó enterrar, un fragmento de la verdad que creía que nunca sería descubierta. Y lo peor es que esa evaluación no se había hecho hacía tanto tiempo. Era reciente, lo suficientemente reciente como para decirme que este no era un capítulo cerrado, era un capítulo abierto, y estaba a punto de entrar en él sin saber qué me esperaba. Después de que admitiera, incluso sin usar esas palabras, que había una historia, que había una acusación, que había algo que lo calificaba de riesgo, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La casa, que una vez fue nuestro hogar, ahora parecía el escenario de una historia de la que no quería formar parte. Era como si cada rincón resonara con la mentira que había mantenido desde el primer día. Intenté reconstruir todo lo que sabía, organizar la confusión en mi cabeza, pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que mi vida con él estaba llena de vacíos que nunca cuestioné, vacíos que ahora cobraban forma, peso y significado. Se paseaba por la habitación como si estuviera atrapado en recuerdos que intentaba evitar. Tenía una extraña forma de juguetear con las manos, como si estuviera demasiado ansioso, como si luchara internamente contra algo que no quería afrontar. Ya no soy esa persona, repetía, como si temiera que me creyera la versión que él mismo había confirmado indirectamente. Las cosas estaban distorsionadas, exageradas, pero el problema era que no lo negaba del todo. No lo borraba. No afirmaba firmemente su inocencia. Simplemente se deslizaba entre justificaciones que no se sostenían del todo. Y yo, allí de pie, intentaba comprender en qué momento había perdido el control de la situación. Decidí que necesitaba saber exactamente qué había pasado entre él y su ex. Ya no podía aceptar respuestas vagas. Ya no podía vivir con medias verdades. Así que volví a preguntar sin rodeos. ¿Qué hiciste con ella? Cerró los ojos como si esa pregunta sacara a la luz un pasado que tanto se había esforzado por enterrar. No fue lo que parece, susurró, pero no era una respuesta. Entonces dime cómo fue, insistí. Respiró hondo. Se pasó una mano por la cara y se apoyó en la mesa como si necesitara fuerzas para continuar. Ella pensó que quería controlarlo todo. Pensó que manipulaba las situaciones, que me enojaba demasiado rápido. Su forma de hablar dejaba claro que no era su invención. Era percepción. Percepción basada en algo real. ¿Y era cierto?, pregunté. Dudó, y esa breve pausa fue suficiente para revolcarme el estómago. Cuando finalmente respondió, su voz era demasiado baja. Yo era una persona difícil. Tenía arrebatos emocionales que no podía controlar. A veces, reaccionaba de forma exagerada. Un escalofrío me recorrió la espalda como si me hubiera corrido hielo por la espalda. Arrebatos emocionales. No podía controlar. Reaccionaba de forma exagerada. Eran palabras peligrosas, palabras con significados que él intentaba suavizar, pero que encerraban mucho más de lo que parecían. Recordé las pocas discusiones que tuvimos. Pocas, porque él sabía ocultar lo que sentía. Pero hubo una noche en concreto, que en su momento dejé pasar, en la que me agarró la muñeca con demasiada fuerza. En ese momento lo interpreté como nerviosismo. Ahora, viéndolo con claridad, me di cuenta de que no era solo eso.
¿Por qué te denunció?, pregunté, intentando mantener la compostura a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Él bajó la vista y dijo lentamente. Dijo que era agresiva, que podía herir a alguien. La palabra herir flotaba en el aire entre nosotros, como una sombra que lo invadía todo. Casi me quedé sin aliento. Era imposible no recordar el examen, los términos que no entendía del todo, las clasificaciones de comportamiento que mencionó Laura, las evaluaciones psiquiátricas. Todo parecía apuntar a lo mismo. Él representaba un riesgo. Quizás no un monstruo, ni un criminal, ni alguien explícitamente violento, sino alguien impredecible. Alguien que podía perder el control. Alguien que ya lo había perdido antes. Necesitaba entender qué había llevado al sistema judicial a intervenir. Así que pregunté, ¿qué pasó para que te evaluaran? ¿Cuál fue el incidente? Se pasó las manos por el pelo, respiró hondo y retrocedió un paso como si intentara escapar de un recuerdo ardiente. Hubo una pelea, dijo, una discusión que se salió de control. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Qué hiciste? Dudó un buen rato, mucho más de lo que lo haría una persona inocente. Finalmente, respondió, no la toqué ese día, pero rompí cosas. Grité. Los vecinos oyeron. Dijeron que sonaba como si alguien fuera a morir. El impacto de esa frase me golpeó como un puñetazo. Hablaba en pasado, distante, pero las palabras perforaron el presente como un cuchillo. Ahí era precisamente donde encajaba el examen. No era un examen de salud física, era un examen de comportamiento, de cordura, de estabilidad emocional, y se había visto obligado a hacerlo porque, en ese episodio, se le consideró lo suficientemente peligroso como para hacer que alguien temiera por su vida. Sentí una mezcla de asombro y disgusto. No porque hubiera tenido un momento de ira, los humanos tenemos defectos, sino porque me lo había ocultado mientras repetía a diario que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Lo peor fue que, en ese momento, al mirarlo, me di cuenta de algo aún más aterrador. No parecía confiar plenamente en sí mismo. La forma en que evitaba mirarme directamente a los ojos, cómo jugueteaba compulsivamente con los dedos, cómo cambiaba de tema cada vez que se acercaba a la verdad, revelaba una inseguridad que nada tenía que ver con la fragilidad. Era la inseguridad de quien teme que lo peor de sí mismo regrese. Era la inseguridad de quien conoce sus propias sombras y sabe de lo que son capaces. Respiré hondo, intentando controlar mis emociones, y pregunté, ¿y por qué nunca me contaste nada de esto? Finalmente levantó la cara. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de cansancio, como alguien que había cargado con un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Porque me mirabas como si fuera una buena persona, dijo, y lo necesitaba más de lo que te imaginas. La confesión me impactó de una manera extraña, porque por un breve instante vi allí una humanidad que me confundió, pero esa humanidad no borró nada. No borró el peligro, no borró la historia, no borró el hecho de que estaba compartiendo mi vida con alguien que tuvo un ataque de ira tan grande que llevó a una mujer a denunciarlo y al sistema judicial a obligarlo a someterse a una evaluación. Y en ese instante, mientras me miraba como si fuera el último ancla que quedaba, sentí una verdad incómoda formándose dentro de mí. Quizás ni siquiera él sabe de lo que es capaz. La forma en que me miró en ese momento no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era la mirada de alguien pidiendo perdón, ni de alguien intentando demostrar su inocencia. Era la mirada de alguien que, por primera vez, se daba cuenta de que estaba expuesto, desnudo, sin máscaras, sin la narrativa que también había controlado hasta entonces. Y cuanto más hablaba, cuanto más intentaba justificar lo injustificable, más sentía una extraña presencia invadir la habitación, como si su verdad tuviera peso, olor, forma. Era asfixiante. Dio unos pasos hacia mí, sin violencia, pero con una vacilación inquietante, como si temiera que saliera corriendo. «No quería ser esa persona contigo», murmuró. «No quería que me vieras así». Le temblaba la voz, pero no era debilidad, era tensión acumulada. Era el tipo de temblor que surge de dentro, de una parte de la mente que lucha por no perder el control. Y cada detalle, la forma en que se agarraba la nuca,
la rigidez de sus hombros, la respiración entrecortada, me decía que se esforzaba con todas sus fuerzas, desesperadamente, por contenerse. Fue entonces cuando sentí, por primera vez, un miedo real, no miedo a su pasado, miedo al presente, miedo a esa pequeña habitación, miedo a estar allí, entre él y la puerta, miedo a darme cuenta de que este hombre, que se esforzaba tanto por aparentar calma, solo la tenía en la superficie. Por dentro era un volcán tremendo, a punto de estallar. Retrocedí un paso, sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que lo notara. Su mirada cambió al instante, aguda, atenta, como si mi movimiento hubiera desatado algo involuntario en él. ¿Crees que voy a hacerte daño?, preguntó, sin agresividad, pero con un tono tan serio que me revolvió el estómago. Tragué saliva con dificultad, sin saber qué responder. Avanzó un poco más, despacio, con las manos ligeramente levantadas, como intentando demostrar que no representaba ninguna amenaza, pero, paradójicamente, esto lo hacía todo mucho más amenazante. Jamás te haría nada. Jamás. Enfatizó cada palabra con una intensidad que no correspondía con la expresión de su rostro, casi como si repitiera algo para convencerse a sí mismo, no a mí, como si esa frase fuera una especie de mantra que necesitaba reafirmar, porque temía lo contrario. La habitación pareció encogerse, el aire se sentía denso, y dentro de mí una voz gritaba que algo allí estaba fuera de lugar, completamente fuera de lugar. «Solo necesito que no te vayas», dijo, y la dulzura de la frase ocultaba algo más profundo, más oscuro. «No puedo perderte también». La palabra «también» se me quedó grabada en la mente como un anzuelo. ¿También quién? ¿También después de qué? Pero no tuve tiempo de preguntar, porque dio otro paso, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos reflejaron algo que nunca antes había visto. Una mezcla de desesperación y pérdida de control. Y una persona desesperada y fuera de control es impredecible. Mantuve la voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. «Solo necesito un poco de tiempo para entender todo esto», dije, intentando respirar hondo, intentando disimular que me temblaban las piernas. Negó con la cabeza lentamente, como si mi respuesta fuera lo peor que podría haber dicho, como si el tiempo fuera una amenaza, una sentencia, un castigo. «Con el tiempo, la gente empieza a distanciarse», murmuró, «y cuando se distancian, no vuelven». Había dolor en su voz, pero había algo más, algo tenso, peligroso, sin resolver, algo que el examen, la queja de su ex, el historial y la evaluación psiquiátrica ya habían advertido, pero que yo apenas ahora veía con mis propios ojos. No soportaba bien el rechazo, no soportaba bien el abandono, no soportaba bien la pérdida de control. Y en ese instante me di cuenta de que ya no se trataba de su pasado. Ahora se trataba de lo que podría llegar a ser en ese preciso instante, si algo no lo detenía. Su mano temblaba al tocarse la frente, como si intentara contener una rabia interior que no tenía nada que ver conmigo, pero que podía, en cualquier momento, abalanzarse sobre mí sin previo aviso. El silencio entre nosotros era tan denso que parecía crujir. La luz de la habitación parecía más tenue. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un escalofrío que no provenía del frío, sino de una intuición primaria, de esas que advierten, «corre», pero no pude correr. Él estaba parado entre mí y la puerta, y cuando volvió a levantar la vista, vi algo tan intenso, tan visceral, que me quedé sin aliento. Parecía un hombre a punto de derrumbarse, a punto de estallar, a punto de perder lo único que, en su mente, aún lo mantenía en equilibrio. Hué. Y fue precisamente en ese instante, en ese microsegundo cargado de tensión, que algo ocurrió, algo que cambió por completo el curso de esa noche. Lo que sucedió después fue tan rápido y tan silencioso que, por un segundo, creí haberlo imaginado. Él simplemente se desconectó, no como alguien que se relaja, sino como alguien que pierde el hilo al que se aferraba en su mente. Sus hombros se hundieron extrañamente, su mandíbula se tensó, y su mirada, que antes había estado llena de desesperación, se volvió vacía. Un vacío aterrador, un vacío que no correspondía a ninguna versión de él que yo conocía. Fue como si alguien hubiera apagado la luz interior.
Ese hombre, que hacía un minuto me había rogado que no me fuera, ahora me observaba con una calma tan extraña que me hizo retroceder un paso antes de darme cuenta. ¿Se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. Y eso provocó que una pequeña, casi imperceptible sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. No era una sonrisa de alegría. Era la clase de sonrisa que uno esboza cuando por fin comprende algo, o cuando acepta una decisión desalentadora. ¿Así que eso es todo?, preguntó en voz baja, como si se deslizara por la habitación. «¿Me tienes miedo?». No era una pregunta, era la constatación de un hecho, y lo peor era que no parecía herido, parecía curioso, como si analizara mi reacción, como si mi miedo fuera información nueva que aún estaba procesando. La situación es difícil. Es demasiado para asimilar todo de golpe. Intenté argumentar, intentando mantener la voz firme, pero me salió débil, temblorosa, delatando todo lo que intentaba ocultar. Dio otro paso, y yo, sin pensarlo, retrocedí otro. En ese mismo instante, sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. No era alegría ni sorpresa, era algo más profundo, algo que me provocó náuseas. «Qué curioso», murmuró, ladeando ligeramente la cabeza. «Siempre confiaste tanto en mí, y ahora solo necesitas un papel para pensar que soy peligroso». «No era solo un papel», respondí. «Era lo que ocultaste, era la mentira, era todo eso junto». Se rió, una risa corta y seca, sin humor. «Hablas como si supieras toda la historia». «Cuéntamelo entonces», dije impulsivamente. «Cuéntamelo todo. Quiero oírlo todo». Me miró como si hubiera pedido algo imposible. «No quieres la historia, quieres la versión que te hace sentido. Pero mi vida, a veces ni siquiera me la hace». La frase salió larga, confusa, y en ese instante comprendí que su inestabilidad no era solo emocional, sino mental. Era estructural. Algo dentro de él estaba roto, y se pasó la vida intentando recomponerlo todo para que nadie lo notara. Continuó caminando lenta y constantemente por la habitación, un movimiento que me obligaba constantemente a recalcular la distancia, como si estuviéramos atrapados en una especie de danza perversa. Cada uno de sus pasos parecía calculado, demasiado controlado. Y cuanto más caminaba, más comprendía que ese silencio, esa mirada muerta, esa calma artificial eran señales, señales peligrosas, señales de que estaba entrando en un estado mental que rozaba lo impredecible. «Intenté ser diferente contigo», dijo, deteniéndose finalmente a unos pasos de mí. «Intenté ser mejor persona. Intenté controlar todo lo que llevaba dentro». Se tocó el pecho con fuerza, como si quisiera arrancarse algo. «Pero tú remueves cosas que llevo años intentando enterrar». Sentí que todo mi cuerpo temblaba. «No quiero hacerte daño», continuó, y por primera vez su voz sonó real, rota, cruda. «Pero a veces no puedo predecir cómo voy a reaccionar». Ese fue el momento exacto en que mi instinto gritó más fuerte que la razón. Necesitaba salir de allí, sin discutir, sin llorar, sin provocarlo, sin intentar comprenderlo. Necesitaba irme. Ya, necesito un poco de aire, dije con toda la calma que pude. Es demasiada información. Solo salgo a respirar. La palabra cortó el aire como una cuchilla. Me quedé congelado. «No vas a salir», dijo. Y esta vez no había vacilación en su voz. Había certeza, había decisión. «Si sales ahora, no volverás». Respiró hondo, con la mirada fija en mí, quieta, obsesiva, como si la sola idea de que cruzara esa puerta le resultara insoportable. «Solo voy a la puerta, no voy a escaparme», intenté argumentar, pero él negó con la cabeza lentamente, con esa misma sonrisa débil que me puso los pelos de punta. «Huir es exactamente lo que harías». Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada, sin hacer ningún movimiento brusco. Él no avanzó, no físicamente, pero la expresión de su rostro, eso sí avanzó. Era como ver un cristal a punto de romperse. «No estás pensando con claridad», susurré. «Aquí nadie quiere discutir. Solo necesito sentirme segura». «¿A salvo?», repitió, como si la palabra fuera un insulto. «Estabas a salvo conmigo.
Siempre lo estuviste, hasta que decidiste creer más en un papel que en mí. La tensión en el aire era tan fuerte que parecía vibrar. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima, y con cada segundo que pasaba, sentía que la delgada línea entre el autocontrol y la explosión interior se hacía aún más delgada. «Te amo», dijo de repente, en un tono tan extraño y fuera de lugar que me revolvió el estómago. «Haría lo que fuera por ti. Pero tienes que ayudarme a no perder el control». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me pedía que le ayudara a no volverse peligroso, lo que significaba que en ese momento ya se había ido. Y antes de que pudiera responder, hizo algo que no esperaba, algo que me heló la sangre al instante. Él cerró la puerta con llave y giró la llave lentamente, mirándome directamente. «Ahora», susurró con voz ronca, «vamos a hablar sin interrupciones». El clic de la llave al girar en la cerradura fue tan fuerte que pareció resonar por toda la casa. No era solo un sonido, era una frase, un cruel recordatorio de que no me quedaba ningún sitio a donde escapar. Sostuvo la llave unos segundos, pasando el pulgar por el metal como si tomara una decisión final, y luego, lenta y calculadoramente, la guardó en su bolsillo, sin apartar la vista de mí. La forma en que lo hizo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda como una advertencia primaria de esas que nuestros antepasados conocían bien. Este ya no era el hombre que compartía mi cama. Era algo más, algo que siempre había existido allí, oculto, esperando precisamente este momento para aparecer. «Ahora no huirás de mí», dijo con una calma tan extraña que me asustó más que si hubiera gritado. La verdadera amenaza casi nunca viene con ruido, sino con silencio. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Nadie huye, solo necesito entender qué está pasando. Dio un paso hacia mí y en esa cercanía pude percibir detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Su mirada demasiado fija, la mandíbula apretada, los músculos del cuello tensos, su respiración alterada. Parecía un hombre que luchaba contra algo en su interior, algo que amenazaba con escapar. «¿Quieres entender?», preguntó con un tono extraño, casi hipnotizado. «Genial. Entonces me vas a escuchar, sin interrupciones, sin dudas, sin huidas», repitió las palabras con una firmeza que no era propia del hombre que decía amarme. Era como si recitara reglas que él mismo había creado, como si intentara ponerme en una posición no de pareja, sino de control. Necesitaba mantener la calma. Era mi única oportunidad real. «De acuerdo», respondí lentamente, levantando las manos como si intentara calmar a un animal a punto de atacar. «Te escucho. Estoy aquí. Solo háblame». Eso lo relajó por unos segundos. Solo unos pocos. Sacó una silla de la mesa y se sentó, pero no con naturalidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Esto me produjo una falsa sensación de alivio, que duró justo hasta que levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, más profundos, más vacíos. «No entiendes lo que es que alguien te señale y te diga que eres un monstruo», empezó, con voz baja, temblorosa, casi un susurro desesperado. «Pensar que todos le creerán porque un arrebato, un error, un momento, es todo lo que necesitan para destruirte la vida». Habló mientras me miraba, pero era como si viera a otra persona, quizás a su ex, quizás a sí mismo, quizás al pasado. «Intenté cambiar», continuó. «Juro que lo intenté. Pero cada vez que empiezo a confiar, cada vez que empiezo a pensar que puedo ser diferente, alguien intenta quitármelo». Di un pequeño paso atrás, pequeño, pero suficiente para despertar algo en él. Sus ojos seguían mis movimientos como los de un depredador siguen el aleteo de un pájaro. Levantó la cabeza ligeramente y me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de dolor e ira. Ira porque tenía miedo, dolor porque él lo notara. Y lo peor de todo, una especie de placer distorsionado al ver por fin mi verdad, que estaba aterrorizada. «¿De verdad crees que sería capaz de hacerte daño?»,
Preguntó tan despacio que parecía que arrastraba las sílabas por el aire. No respondí. Mi cuerpo se paralizó, y el silencio, de nuevo el silencio, dijo más que cualquier palabra. Sonrió. Una sonrisa torcida, amarga y herida. Sí, eso crees. Él se puso de pie. El movimiento era fluido, pero la tensión que emanaba era tan fuerte que parecía distorsionar la habitación. Cada paso que daba hacia mí era como oír el crujido del hielo a punto de romperse. Nunca quise asustarte, dijo, caminando lentamente. Pero me obligas a ser honesto. La frase era peligrosa, muy peligrosa. ¿Sincera sobre qué? ¿Qué parte de él? ¿Qué verdad? ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó. No es que hayas encontrado el examen, no es que sepas de mi pasado. Lo que de verdad me duele es que me mires como si esperaras a que me derrumbe. Se acercó un poco más, y esta vez sentí que el corazón se me subía a la garganta. Extendió la mano y me tocó la cara, sin fuerza, pero con una delicadeza tan inquietante que me heló la piel. Su tacto quemaba, no por la temperatura, sino por su significado. Cuando me tenía miedo, todo se desmoronó, murmuró, y sus palabras fueron una advertencia, un lamento y una amenaza a la vez. Y tú estás haciendo lo mismo. Contuve la respiración, y cuando una mujer tiene miedo, la justicia le cree. Lo dijo lentamente, mirándome profundamente a los ojos, como si estuviera reviviendo cada segundo del pasado. Pero la justicia no estaba aquí para ver cómo me provocó, cómo me apretó hasta que me quebré. Apretó los puños. No tienes idea de lo que es vivir con alguien que te anima a perder el control. Finalmente logré murmurar, con voz casi débil. No estoy en contra de ti. Inclinó la cabeza, observando mi rostro como si analizara cada microexpresión, como si intentara descubrir si estaba mintiendo. No, susurró, tan cerca que podía sentir su aliento. Entonces, ¿por qué tiemblas? Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, hizo algo que me heló la sangre hasta los huesos. Apoyó su frente contra la mía y cerró los ojos. Por un momento, un solo momento, permaneció inmóvil. Respiración, sentimiento, absorbiendo mi miedo como si fuera combustible. Y entonces, en un susurro tan bajo que parecía venir de un lugar roto dentro de él, dijo: «No quiero perderte, pero tampoco sé qué sería de mí si eso ocurriera». Fue allí, exactamente allí, con él apoyado en mí, cerrando la puerta, sosteniendo mis emociones en sus manos como si fueran vidrio frágil, que comprendí. Él no estaba pidiendo amor, estaba pidiendo control, y eso era mucho más peligroso. Su frente, aún pegada a la mía, me daba la sensación de estar atrapada en un lugar donde el tiempo se detenía. El aire parecía más pesado, más cálido, más denso. Sentía cada respiración que exhalaba, y ninguna era constante. Había algo irregular, algo que oscilaba entre una calma forzada y un impulso que intentaba contener con todas sus fuerzas. Abrió los ojos lentamente, y la proximidad me permitió ver detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Pupilas dilatadas, venas palpitando en sus sienes, un brillo inquieto oculto en lo más profundo, como un animal aprisionado en su interior. «Eres la única persona que me vio intentar ser diferente», murmuró, aún muy cerca. «La única». No respondí. Cualquier palabra en ese momento podría encender algo que luego no podría apagar. Retrocedió un poco, pero no lo suficiente como para dejarme respirar. Era como si me rodeara sin necesidad de tocarme, como si su propio cuerpo fuera una barrera infranqueable. Caminó lentamente a mi alrededor, como examinando cada ángulo, cada reacción, cada centímetro de mi cuerpo. Me sentí pequeña, acorralada, observada con una atención que era todo menos amorosa. «¿Sabes qué me destroza?», dijo, pasándose una mano nerviosamente por el pelo. «Es que sé que me vas a dejar». «Lo siento en tus ojos». Se giró bruscamente hacia mí, como si hubiera oído un clic en su mente. «Y cuando siento que alguien me va a abandonar, me vuelvo diferente». La última palabra salió larga, pesada, cargada de historia. Tragué saliva con dificultad. «¿En qué sentido es diferente?», pregunté, aunque sabía que sería mejor no saberlo. Sonrió a medias. No era exactamente una sonrisa. Era más bien un reflejo automático, una señal de dolor,
¿Cómo terminé con ella? La habitación pareció dar vueltas por un instante. Su mente se abría, pero no como una confesión. Era como una ruptura interna. Como si no mostrara la versión que había preparado, sino la que se le escapó al perder el filtro. Necesitaba salir de allí. Necesitaba pensar. Necesitaba respirar. No te voy a dejar ahora, dije con calma, intentando mantener la voz firme. Pero necesito sentarme. Eso es todo. Observó mi expresión con una mirada inquietante. Y entonces, para mi sorpresa, dio un paso atrás y señaló el sofá. Sentarse. La palabra salió como una orden. Me senté, no porque él me lo dijo, sino porque mis piernas no podían sostenerme ni un segundo más. Se paró frente a mí, paseándose de un lado a otro como un lobo inquieto. Respiraba agitadamente, tamborileaba compulsivamente con los dedos sobre el muslo, con la mirada perdida durante más de 2 segundos. Era como ver la mente de un hombre fragmentarse en tiempo real. «No sé por qué me ha vuelto todo esto», murmuró, más para sí mismo que para mí. Estaba bien contigo. Las palabras no sonaban a consuelo, sino a culpa. Culpa por perder el control delante de mí. Solo quería que me vieras de otra manera, que creyeras en mí, que borraras eso de mi vida. Se detuvo de golpe. Me miró con una intensidad tan cruda que me dejó paralizado. Encontraste ese examen y ahora lo he perdido todo. Intenté hablar, pero me interrumpió con un gesto brusco de la mano. Y siempre es así, siempre. Lo dijo con un dolor tan profundo que se volvió peligroso. Un dolor que buscaba a quién culpar. Y yo estaba allí, demasiado cerca, demasiado disponible para ser el culpable. De repente, se quedó inmóvil. Inmóvil como no lo hace la gente inofensiva. Un silencio denso invadió la habitación y su expresión cambió de nuevo. No a ira ni a tristeza, sino a algo que solo podría describir más tarde. Concentración absoluta. Me miraba como si estuviera tomando una decisión final. «No puedo dejarte ir», dijo sin pestañear. «Ahora no». Y antes de que mi cuerpo pudiera reaccionar a esa terrible frase, ocurrió algo inesperado. Sonó el timbre. El sonido cortó el aire como un disparo. Se quedó paralizado al instante. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron, como si el ruido lo hubiera despertado de un trance. Su rostro palideció, y por un instante vi algo inesperado. Pánico, miedo, no de mí mismo, sino de quien quiera que estuviera al otro lado de la puerta. Se giró lentamente hacia la entrada, como si oyera un sonido amenazante. Nadie tocó nunca el timbre de esa casa. Nunca. Se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. «No hace ningún ruido», susurró, como si temiera algo que yo aún no entendía. El timbre volvió a sonar, más fuerte, más insistente, y en ese momento, por primera vez desde que lo había visto en ese estado, me pregunté si él era el verdadero peligro, o quienquiera que estuviera afuera. El timbre sonó por tercera vez, largo, insistente, casi impaciente, y cada segundo de ese sonido parecía tirar de un hilo invisible en su interior, como si estuviera a punto de romperse. Se quedó inmóvil ante la puerta, pero su pecho subía y bajaba demasiado rápido, delatando el pánico que intentaba, sin éxito, controlar. Nunca había visto a ese hombre asustado. No así. No ese tipo de miedo que no surge del mundo, sino del recuerdo. «Cállate», repitió, esta vez con más urgencia. «Por favor, no digas nada». No respondí. Mi cuerpo estaba rígido, atento a cada detalle, a cada respiración suya. El timbre silencioso habría sido más fácil. Podía interpretar el silencio. Pero esa insistencia afuera significaba que alguien sabía que había gente dentro de la casa, y este conocimiento, para un hombre inestable, es el comienzo del caos. Se acercó lentamente a la puerta, pegando la oreja a la madera. El silencio exterior parecía aún más aterrador que los golpes anteriores. Observé cada gesto, cada microexpresión, y cuanto más observaba, más claro se volvía algo. Sabía quién estaba afuera, o, al menos, temía esa posibilidad. Por fin, alguien llamó desde afuera, no al timbre, sino directamente a la puerta. 3 golpes firmes y controlados, con la cadencia exacta de alguien que no estaba allí por casualidad. Retrocedió 2 pasos, como si se hubiera sorprendido. Sus ojos se volvieron hacia mí, abiertos,
tensos, casi suplicando algo que no podía darle. «No abras la boca», dijo apretando los dientes y sin apenas emitir sonido. Y entonces, por primera vez esa noche, me di cuenta de que la amenaza no era solo emocional, era real. De repente surgió una voz desde afuera, clara, autoritaria y masculina. «Señor Rafael, por favor, abra la puerta». Se me heló la sangre, no por el nombre, sino por el tono. Esa no era la voz de un vecino, ni siquiera de un amigo, ni siquiera de alguien que está perdido. Era una voz de autoridad. Se puso pálido, de un blanco enfermizo, casi translúcido. Se pasó la mano por el pelo, por los labios, por la cara, como si intentara reorganizar su propio mundo en segundos. «Señor Rafael, necesitamos hablar con usted. Sabemos que está ahí». El nosotros me impactó primero. Oí pasos, 2, quizás 3, y luego otro detalle que me dejó paralizado todo el cuerpo. El sonido del walkie-talkie activándose, seguido de un siseo apagado. Policía. La policía estaba afuera de nuestra puerta. No pude evitar ver la expresión de asombro que se dibujó en mi rostro, pero él lo notó. Siempre se daba cuenta de todo. Y en ese instante, cuando nuestras miradas se cruzaron, vi que algo se desmoronaba en su interior. No era ira, no era odio, era derrota. El timbre volvió a sonar, ahora acompañado de una voz más seria, más firme, más impaciente. «Señor Rafael, esta es la última vez. Abra la puerta. Es importante». Empezó a caminar en círculos, respirando irregularmente, pasándose las manos por los brazos como si tuviera frío. Pero no era frío, era ansiedad, era desesperación, era una crisis a punto de estallar. «Vinieron por ella», susurró, casi sin mover los labios. «Otra vez, siempre otra vez». Me miró, sus ojos brillaban con una furia contenida, no dirigida a mí, sino a todo lo que lo rodeaba. Y entonces entendí. La policía no era nada nuevo para él. No fue ninguna sorpresa. Era una sombra que lo había seguido incluso antes de que yo existiera. Intenté hablar, pero él levantó la mano rápidamente, pidiendo silencio. Parecía dividido entre luchar o ceder, entre abrir la puerta o huir, entre proteger su libertad o su pasado. Pero entonces llegó la frase que lo cambió todo. «Tenemos una queja. Necesitamos verificar la situación en la residencia». Queja. Se me revolvió el estómago. No estaban allí para él. Estuvieron allí para nosotros. Alguien informó que algo estaba sucediendo dentro de la casa. Alguien oyó. Alguien se dio cuenta. Alguien estaba preocupado. No sabía si sentir alivio o miedo, porque su reacción fue inmediata y totalmente impredecible. Se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, y dijo con la voz más baja que jamás le había oído hablar: «No digas nada, nada, ni siquiera un hola. No digas nada, ¿entiendes?». Me quedé congelado, porque me di cuenta en ese momento que él pensaba o temía que la policía había venido a sacarme de allí. Y cuando un hombre inestable siente que va a perder el control sobre alguien, él hará cualquier cosa. Dio 2 pasos hacia mí como para agarrarme, no sé si para silenciarme, esconderme o usarme como argumento, pero antes de que pudiera tocarme, la voz de afuera volvió a cortar el aire, esta vez más profunda, más definitiva. «Si no lo abres, lo destrozamos». El impacto de la palabra arrombar rebotó entre nosotros como un disparo. Él se detuvo, se congeló, y entonces, inesperadamente, me miró con una expresión que nunca antes le había visto. Renuncia, desesperación. Es un miedo profundo, devastador, infantil. Respiró profundamente, tembló y finalmente, con la voz quebrada, dijo: «Si entran, mi vida se acaba». Luego le dio la espalda y comenzó a caminar hacia la puerta, despacio, como quien camina hacia su propia sentencia. Caminó hacia la puerta como quien sabe que al girar el pomo no solo abre la casa, sino todo su pasado. Sus pasos eran lentos, calculados, como si cada centímetro que lo acercaba a la puerta le arrancara un pedazo. Observé, paralizado, y lo único que podía pensar era en cómo ese silencio antes de lo inevitable parecía un preludio trágico. Cuando por fin llegó a la puerta, apoyó la mano en la madera como si necesitara sentir algo sólido, real,
para mantenerse en pie. Vi que se le entrecortaba la respiración. Apoyó la frente contra la puerta unos segundos, cerró los ojos y murmuró algo que no pude oír. Una oración, un lamento, una confesión silenciosa. Quizás todo a la vez. Afuera, el sonido de la hebilla de la pistolera al ajustarse resonaba bajo pero claro. Un sonido que no se oye cuando todo está bien, sino cuando alguien se prepara para lo peor. Señor Rafael, última llamada. Abra la puerta. Respiró hondo, como si intentara reunir el coraje que le faltaba. Su mano subió lentamente hacia la cerradura, pero no la giró. Se quedó allí, temblando. Me miró por encima del hombro, y en esa mirada vi una súplica de ayuda tan distorsionada, tan desesperada, que sentí que estaba viendo a alguien que ya estaba destrozado antes de conocerme. Y entonces lo abrió. La puerta se abrió lo justo para revelar la figura de un policía alto, de postura firme y expresión seria. A su lado, otro agente, más joven, sostenía un portapapeles con notas. Ambos miraron hacia adentro de inmediato, no a él, sino a mí. Y ese detalle me aceleró el corazón. «Buenas noches», dijo el agente mayor, con una voz demasiado neutral para el contexto. «Recibimos un informe de una situación potencialmente peligrosa en esta dirección. Necesitamos comprobar si todo está bien». Rafael intentó bloquear parcialmente la entrada con el cuerpo, como si intentara mantener el control, aunque sabía que ya lo había perdido. «Todo bien. Fue un malentendido. Estamos hablando». El policía no lo creyó. Era obvio. Nunca lo creen una vez que aprenden a reconocer el patrón. El segundo oficial ladeó ligeramente la cabeza, intentando ver mejor el interior. «Señora, ¿está todo bien ahí dentro?» Rafael permaneció inmóvil. Yo también. Fue un segundo que pareció toda una vida. Sentí su mirada abrazándome la cara, como si me rogara que dijera sí, pero al mismo tiempo me amenazara para que no me atreviera a decir no. La presión era sofocante, abrumadora, como si el aire entre nosotros fuera de cristal a punto de romperse. «Está bien», repitió, subiendo un poco la voz. «Solo estamos resolviendo un asunto, nada más». El policía dio un paso adelante, obligando a Rafael a retroceder unos centímetros. Era la primera vez esa noche que perdía terreno físico, y fue como un puñetazo. Vi cómo apretaba la mandíbula y la vena le latía en el cuello. Odiaba perder el control. Lo odiaba. Y la presencia de esos hombres le estaba arrebatando lo único que intentaba conservar desesperadamente: el control de la situación. El oficial más joven me miró directamente a los ojos. «Señora, ¿puede confirmar que está a salvo?» Rafael giró lentamente su cuello hacia mí, y la mirada en su rostro me atravesó como una espada. Miedo, furia, suplica. Y detrás de todo esto, una advertencia. Era una mirada que decía: «Piensa cuidadosamente antes de abrir la boca». Me senté erguida en el sofá, sin apartar la vista de él, pero buscando palabras que no agravaran el caos. Necesitaba responder sin encender la chispa adecuada, la que transformaría a ese hombre en algo peor. «¿Ue?» Mi voz se quebró por un instante. Era imposible ocultar por completo el miedo. «Estoy hablando con él. Eso es todo». Los policías se miraron fijamente. Esa no era una respuesta suficiente, no para alguien entrenado para reconocer señales. Era obvio. Vieron el temblor en mis manos, el silencio vacilante, la tensión en el aire. El agente mayor preguntó entonces, lentamente, cada palabra cargada de intención: «¿Necesitas que se aleje?» Su corazón, y el mío, se detuvo en el mismo instante. Rafael se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par de una forma que nunca antes había visto. No era ira violenta, era puro miedo. Un miedo que provenía de lo más profundo de alguien que ya había sido secuestrado por la policía. Alguien que sabía que bastaría con un gesto mío para destruirlo todo de nuevo. Un detalle de la frase «mi vida termina» me impactó de inmediato. No exageraba, no en ese tema. «No», respondí rápidamente, levantando ligeramente las manos. «Estoy bien, solo estoy nerviosa». Fue un susto. La habitación quedó completamente en silencio. Incluso los agentes de policía parecían contener la respiración. El policía mayor observó cada centímetro de mi rostro.
Vio la verdad oculta tras mi respuesta, pero también el miedo que la tenía cautiva en mí. Y, quizá por experiencia, quizá por intuición, quizá por la rigidez de Rafael entre nosotros, no insistió. «De acuerdo», dijo finalmente el agente. Cualquier cosa, puede llamarnos». Le entregó una tarjeta, un simple cuadradito blanco que parecía pesar 1 tonelada al colocarlo sobre la mesa. Rafael no se movió. Los policías echaron un último vistazo al interior y luego se retiraron lentamente hasta desaparecer por el pasillo del edificio. La puerta se cerró lentamente, con el mismo sonido seco que marcaba el comienzo de la noche, solo que ahora no parecía el comienzo de nada. Fue una época de cuenta regresiva. Cuando el eco se desvaneció, Rafael permaneció de pie mirando la puerta como si lo hubiera traicionado. Su respiración era pesada y entrecortada, y sus manos temblaban de un modo que ya no podía disimular. Y luego se volvió hacia mí, despacio, sin parpadear, con una expresión que nunca abandonará mi memoria. «Les mentiste». La frase salió fríamente, bajo, cortante. «Mentiste, para protegerme». Dio 2 pasos hacia mí y cada paso parecía elevar la temperatura del aire a mi alrededor. «¿Por qué?» Su voz sonaba diferente, casi confuso, casi emotivo, pero con una tensión inquietante y una sombra oscura acechando profundamente detrás de ella. «¿Por qué harías eso?» Y antes de que pudiera responder, añadió, en un susurro que me heló la sangre hasta los huesos, «porque ahora me debes una». Esas palabras no eran solo una amenaza, eran una señal de distanciamiento. Estaba diciendo, sin ambajes, que había cruzado una línea invisible y que ahora, en su mente, yo pertenecía a este nuevo lugar que acababa de crear entre nosotros. Un lugar donde no existía la confianza, solo la deuda. Donde no existía la libertad, solo el control. Donde no existían las decisiones, solo las consecuencias. Dio otro paso hacia mí, lento, casi ritual. Su sombra cayó sobre mí, y por un instante tuve la sensación de que el aire se había enrarecido, como si toda la casa se hubiera plegado a nuestro alrededor. «Podrías haberlo acabado todo ahí mismo», murmuró, con una extraña mezcla de gratitud y amenaza en sus palabras. «Podrías haber dicho una sola frase, y habría terminado». No dije nada. Cualquier palabra pronunciada en ese momento sería como echar gasolina a un fuego a punto de estallar. Continuó. «Pero no hiciste eso». Su voz se hizo más baja, casi hipnotizado por lo que él mismo estaba diciendo. «Me protegiste. Elegiste quedarte a mi lado». Su interpretación era peligrosa. No lo había protegido. Me había protegido a mí misma, intentando evitar que su miedo se convirtiera en algo peor. Pero para él, eso era lealtad. Era un vínculo. Era una confesión silenciosa. «Dime». Acercó su rostro al mío, tan cerca que el calor de su aliento me tocó. «¿Por qué harías esto por mí?» Intenté respirar profundamente, organizar mi respuesta, pero antes de poder abrir la boca, él levantó lentamente la mano, no para tocarme, sino para impedirme hablar. «No mientas», dijo con firmeza. «Si mientes, lo sabré». Esa frase, tal como la dijo, no era una figura retórica. Él realmente lo creía. Necesitaba elegir cada sílaba con cuidado. «Lo hice porque quería evitar algo peor», respondí, sin apartar la vista de él, intentando aparentar calma donde solo había pánico. «No quería que nadie saliera lastimado, ni a ti, ni a mí». El silencio que siguió fue tan intenso que casi me lastimó los oídos. Ladeó la cabeza, observando cada detalle de mi rostro como buscando fisuras en mi respuesta. Por un instante pareció perdido, como si la explicación hubiera tocado una fibra sensible en su interior que no supiera interpretar. Y entonces sonrió, una sonrisa lenta e inquietante, llena de una comprensión distorsionada. «Te preocupaste por mí», concluyó, con la certeza de quien descubre una verdad absoluta. «Aún con todo, incluso sabiendo quién era, incluso sabiendo en qué puedo convertirme». Eso me dio frío hasta los huesos, porque no estaba escuchando lo que dije. Estaba escuchando lo que quería creer, lo que necesitaba creer. Se acercó más, tan cerca que tuve que inclinarme hacia atrás. «Eres la única que se quedó», susurró, con una intensidad que me dio náuseas.
la única que no se dio la vuelta cuando la policía llamó a mi puerta. No me había quedado, estaba atrapado, pero para él, prisionero y compañero, no eran cosas diferentes. Nunca olvidaré esto, dijo, pasándose una mano por el pelo y respirando hondo como si se enfrentara a una revelación. Nunca. Se acercó a la mesa, cogió la tarjeta de policía que habían dejado y la sostuvo entre sus dedos, mirándola fijamente durante largos segundos. Luego, sin apartar la vista de mí, rompió la tarjeta en pequeños pedazos, dejándolos caer lentamente al suelo. Los pedazos blancos cayeron uno a uno, como nieve sucia, y cada pieza que tocaba el suelo parecía una advertencia. Ahora estás aquí, conmigo, sin salida. Se acercó de nuevo, más tranquilo, pero con una calma peor que la ira. La calma de quien siente que ha recuperado el control. La calma de quien cree que una nueva versión de la relación nació allí, esa noche. Necesito que entiendas una cosa, dijo, sentándose en el sofá a mi lado. Demasiado cerca, demasiado cerca. Todo lo que pasó hoy nos cambió. Sentí que el suelo se abría dentro de mí. Y no me abandonarás, concluyó, sin tono interrogativo, sin duda alguna. No después de eso, no respondí. Mi cuerpo estaba demasiado rígido para eso. Y luego vino la parte que más temía. Respiró profundamente, me miró con una serenidad inquietante y dijo, como si sellara un pacto, «Yo cuidaré de ti, y tú, él cuidará de mí». La frase carecía de ternura. Yo tenía un contrato. Él estaba en prisión. Estaba destinado para él. Y antes de que pudiera encontrar la manera de responder, terminó con una voz casi suave. «Porque ahora ambos sabemos demasiado», dijo. «Ahora ambos sabemos demasiado», con la misma naturalidad con la que se despide. Y fue precisamente esa dulzura la que me paralizó el cuerpo. La frase no era una afirmación. Era una sentencia, un grillete silencioso que creía haber puesto entre nosotros. Después de hablar, se recostó en el sofá, como si finalmente se relajara tras horas de tensión. Fue surrealista ver su transformación. Un hombre que minutos antes temblaba, sudaba, suplicaba y amenazaba, ahora se cruzaba de brazos y suspiraba como si acabara de perdonarle un pequeño error. El ambiente no parecía haber vuelto a la normalidad. Él sí, pero yo no. Miró la puerta cerrada y dejó escapar una risa breve, casi incrédula. «A estos tipos les encanta aparecer cuando no es necesario», murmuró, como si nada hubiera pasado, como si la policía no hubiera llamado ya 3 veces, como si no hubiera cerrado la puerta, como si no hubiera temblado delante de ellos por miedo a su reacción. Estaba recuperando el control de la narrativa, y eso era más peligroso que cualquier brote. Con movimientos lentos, se levantó del sofá. Seguí cada gesto, cada cambio en su respiración, cada movimiento de sus manos. No parecía violento en ese momento. Parecía meticuloso, calculador, reorganizar la propia versión de la historia. «Voy a preparar café», dijo, caminando tranquilamente hacia la cocina. «Necesitamos despejarnos». La frase me golpeó como un golpe silencioso. ¿A nosotros? Habló como si todo hubiera sido una discusión común, una pelea de pareja, un malentendido tonto, no como lo que realmente era, un episodio de control, inestabilidad, manipulación y miedo. Me quedé inmóvil mientras el sonido de tazas, cajones y agua corriente llenaba el silencio de la casa. Cantaba suavemente, una melodía que nunca había oído, irritantemente silenciosa, como si estuviera en paz. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. Cuando regresó, traía 2 tazas humeantes. Puso una delante de mí y se quedó allí, observándome el rostro con curiosidad inquieta. «Bebe, te calmará». No toqué la taza. Él se dio cuenta, y lo que era calma absoluta se transformó, en un segundo, en una densa tensión en el aire. «¿Crees que pondría algo en tu café?» El tono no era ofensivo, fue analítico. Estaba tratando de averiguar si lo veía como un peligro, lo que, irónicamente, lo hacía aún más peligroso. Forcé una pequeña sonrisa vacía. «Simplemente no tengo sed». Me miró a la cara durante largos segundos, demasiado tiempo. Luego me devolvió la sonrisa, una sonrisa lenta y muy consciente. «¿Tienes miedo de mí?» No era una pregunta.
Fue un diagnóstico. Acercó una silla y se sentó tan cerca que sus rodillas rozaron las mías. Sentí un escalofrío, un nudo en el estómago y un impulso casi instintivo de retroceder, pero no lo hice, porque retroceder sería un detonante. Inclinó su rostro hacia el mío, estudiando mis ojos. «Pero esto también pasará», dijo, como si hiciera una promesa. «Solo tienes miedo, porque aún no lo has entendido todo». Él no entendió todo. Eso siguió resonando en mi mente, porque hablaba como si hubiera otra capa, algo que aún no había revelado. Algo más profundo, más oscuro, más oculto que el examen. El la policía, puso su mano sobre mi rodilla, lenta y suavemente, pero la delicadeza no importaba. El gesto tenía peso, control, intención. «No soy tu enemigo», murmuró. Solo quería que alguien estuviera de mi lado. Eso es todo». La vulnerabilidad en sus palabras me confundió por un instante, no porque fuera real, sino porque era convincente. Era bueno en eso, bueno para parecer frágil, herido, humano, bueno para hacerte dudar de tu propia percepción. Era precisamente este tipo de oscilación, entre la amenaza y la fragilidad, lo que lo hacía tan impredecible. «Esos tipos de ahí afuera», continuó, señalando la puerta con la barbilla, «no saben quién soy, solo han oído una historia, y las historias se pueden distorsionar». Su voz se hizo más baja y más tensa. «Sé exactamente lo que se siente cuando alguien te acusa de algo que no hiciste, cuando te convierten en el villano, porque es más fácil que intentar comprenderte». Me miró y por primera vez esa noche tenía los ojos húmedos, pero no era tristeza. Era una especie de profundo resentimiento, un rencor persistente. «No quiero volver a pasar por esto», dijo con firmeza. «No permitiré que vuelva a suceder. El no dejaré que eso pase no tenía nada que ver con la policía. Se trataba de mí». Él ahuecó mi rostro entre sus manos, suavemente, pero una dulzura tan controlada que daba miedo. «Te quedarás conmigo», dijo. «Te quedarás, y te prometo que no te pasará nada mientras estés conmigo». Fue una promesa. Es una amenaza. Dos cosas dichas en la misma frase. Luego me abrazó. Un abrazo demasiado largo, demasiado fuerte, demasiado posesivo. Su mano descansaba sobre mi nuca, no como una caricia, sino como un signo de dominio. «Hoy fue un día difícil», murmuró contra mi pelo, «pero mañana será mejor, te lo prometo». Me quedé allí, inmóvil, mientras una verdad silenciosa se formaba dentro de mí con absoluta claridad. No estaba a salvo. Nunca he estado. Y ahora, él pensaba que yo le pertenecía. «Si lo deseas, siguiendo tus instrucciones, puedo escribir la conclusión, llevando la historia a un clímax cinematográfico y un cierre, con una atmósfera intensa y emotiva, acorde con todo lo que hemos construido hasta ahora». Ese abrazo fuerte, posesivo y asfixiante pareció durar una eternidad. No había afecto, no había amor, solo la silenciosa confirmación de que, esa noche, algo se había sellado, no por decisión mía, sino por miedo. Él creía haber ganado, que el silencio que mantuve para protegerme era, de alguna manera, prueba de lealtad, de complicidad, de conexión. Pero mientras su rostro estaba enterrado en mi hombro, finalmente comprendí algo que hasta entonces no me había atrevido a admitir. No podría ayudarlo, no pude cambiarlo, no pude salvarlo de sí mismo, porque no quería ser salvado. Él quería que lo siguieran, obedecido, vivió según sus reglas, y cualquier intento de mi parte de escapar, física o emocionalmente, sería interpretado como una traición. Cuando finalmente se alejó, sonreí. Ni una sonrisa de felicidad. No es una sonrisa confiada. Fue una sonrisa calculada, frágil, planificado. Una sonrisa que decía exactamente lo que necesitaba creer. «Estoy aquí, estoy de tu lado, no te abandonaré». Y esa sonrisa me salvó. Se relajó al instante, como si le hubieran quitado un peso del alma. Su rostro se suavizó, su cuerpo se relajó. Era asombroso ver cómo una expresión tan pequeña podía reorganizar por completo su estado mental. Ese era el secreto, la clave, la única manera de salir con vida.
No fue una confrontación, no estaba funcionando, fue convincente. Vamos a dormir, dijo, tomándome la mano. Mañana será un nuevo día. Me fui. Dejé que me guiara a la habitación, que se acostara a mi lado, que me abrazara por detrás mientras todo mi cuerpo gritaba por dentro. Se durmió rápidamente, respirando con dificultad, como quien finalmente encuentra descanso tras una guerra interna. No cerré los ojos ni un segundo. Con cada minuto que pasaba, mi mente planeaba mis próximos pasos, calculaba el tiempo, la distancia, el riesgo. Sabía que si me quedaba, no sobreviviría emocionalmente, quizás ni siquiera físicamente. Aún no se había derrumbado, pero todo esa noche indicaba que estaba cerca, demasiado cerca. Así que esperé hasta escuchar su respiración profunda. Esperé hasta sentir que su cuerpo se hundía completamente en el colchón. Esperé hasta que cada músculo de su cuerpo se rindiera al sueño. Y cuando estuve completamente seguro, fui retirando su brazo de mi cuerpo, poco a poco, lentamente, tan lentamente que parecía imposible que funcionara. Me levanté, descalzo, silencioso, con el corazón latiendo en mi cuello. Agarré mi bolso, que él no había notado que todavía estaba allí. Agarré mi teléfono celular, agarré la llave de repuesto, escondida detrás de un libro, como si supiera que la necesitaría algún día. Fui a la puerta. Lo cerré desde dentro para que no hiciera ruido. Giré la llave lentamente. Refugio. Solo dejé una grieta, suficiente para contener la respiración. Y me fui. Corrí por el pasillo sin mirar atrás, sin pensar, sin dudar. Bajé las escaleras del edificio como si mi vida dependiera de la velocidad, porque así era. Afuera, el aire de la mañana me golpeó la cara como una bofetada liberadora. Mi teléfono vibró. Era la tarjeta que había dejado el policía, con el número guardado automáticamente en la memoria del teléfono. Marqué antes de pensarlo. La voz del agente, soñolienta pero alerta, respondió desde el otro extremo. ¿Hola? Y fue allí, en medio de la calle, temblando, llorando sin darme cuenta, respirando como si acabara de resucitar, que logré decir las únicas palabras que realmente importaban. Necesito ayuda. Tenía miedo. Y ahora sé que tenía razón. La llamada continuó, pero mi mente ya estaba en otra parte. Me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. Y mientras me alejaba de ese edificio, de esa noche, de esa versión distorsionada del amor que casi destruyó todo, algo dentro de mí finalmente dio un giro, enfrentando todo lo que había sucedido. La verdad es que me juró amor eterno, pero el amor que esconde, que asfixia, que controla, que amenaza, no es amor, es una prisión. Y el examen que encontré, ese trozo de papel que inició todo, no solo reveló su pasado, reveló mi futuro, y elegí no vivirlo. Terminó el día que el examen cayó en mis manos, pero solo terminó cuando finalmente tuve el coraje de irme. Y quizás esa sea la parte más difícil. No se trata de descubrir la verdad, se trata de aceptar que ella me estaba diciendo todo el tiempo lo que yo no quería ver, pero lo vi y sobreviví.